Ahora creo que sí me escucha. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Verso del 25 al 31 es la porción que vamos a considerar en esta tarde. Dice la palabra de Dios: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, y que yo a vosotros, si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Es muy contradictorio, pareciese, que Jesucristo esté haciendo una promesa, y esa promesa es una promesa de paz. Contradictorio en la expresión de la palabra, porque por causa del pecado vivimos en un mundo que lo que menos tiene es paz. Países que están en conflictos, ciudades, conflictos internos, poblaciones que están pasando situaciones económicas difíciles, padres de hogares que están pasando situaciones difíciles, aún entre los creyentes hay situaciones que a veces nos hacen que nuestro estado de ánimo varíe. Justamente es porque cuando el pecado entró al mundo, dice un escritor, la paz salió por la otra puerta. Y eso tiene que ver que el ser humano, muchas gracias, hermano, y eso es porque el ser humano, cuando ingresa el pecado en la humanidad, el ser humano se ve afectado no solamente de manera física, no solamente de manera espiritual, sino también de manera emocional. El ser humano ha levantado barreras a su alrededor para estar seguro, y eso ha producido tristezas, eso ha producido aún dificultad en relacionarnos con las personas, eso ha producido muchos daños a nivel humano. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo es que Jesucristo promete paz en un mundo que la mayor parte de su historia ha estado en conflicto? Y si uno se pone a leer un libro de historia, va a notarse que han sido muy breves los periodos de paz, entre comillas, que ha habido a lo largo de este mundo. Parece extraño, ¿no? Pero justamente es una maravillosa promesa que podemos disfrutar aquellos que somos sus hijos. Y esta paz que hemos perdido, que teníamos en Edén, la paz de poder deleitarnos y conocer a Dios personalmente, poder disfrutar de una relación sin pecado, se vio afectada por el mismo detonante, el pecado. Ahora bien, tenemos esta promesa en Isaías capítulo 9, versículo 6, en el cual nos es prometido un Salvador, el príncipe de paz vino a arreglar por su obra redentora en la cruz nuestra relación con Dios, con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, para que podamos entender un poco de lo que este mensaje va en estos breves momentos, tenemos que entender dónde está Jesús. Jesucristo está en el aposento alto, habiendo compartido su última cena con sus discípulos. Ya a todo esto, Judas se había retirado del grupo. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y Jesús sabía
que le quedaba poco tiempo con sus discípulos. Y es en ese contexto que Jesús hace 3 grandes promesas o 3 enseñanzas a sus discípulos, a los que quedaban. La primera es la promesa del Espíritu Santo, la segunda es la paz y la tercera enseñanza es su ejemplo de obediencia. Versículo 25 dice, os he dicho estas cosas estando, ¿con quién? Con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. Y acá en estas 2 porciones, muy recién tenemos que entender, Jesús dice, he dicho todas estas cosas. ¿A qué se está refiriendo Jesús con todas estas cosas? Bueno, se podría tomar desde el comienzo del capítulo 14. Nosotros tenemos nuestras Biblias separadas por capítulos y versículos. Recordemos que esto todo transcurre como en una película, una escena atrás de la otra. En el capítulo 14, Jesucristo habla en el versículo 1 a los discípulos diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Luego hace una promesa, en la casa de mi Padre hay lugar. Si no fuese así, yo les hubiese dicho. Jesús dice acerca de él mismo, voy al Padre a preparar lugar, morada para vosotros. Si me amáis, versículo 15, mis mandamientos, y si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Entiendo que en una situación de dificultades, en una situación donde no podemos pensar bien porque estamos agobiados por los problemas, por las circunstancias que nos rodean, Jesucristo nos promete paz. Jesucristo está prometiéndole paz a sus discípulos. Pero la gran pregunta es, ¿qué clase de paz es la que le está prometiendo? Bueno, justamente arranca el versículo 26 respondiendo esa pregunta. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y Emanuel nos compartía la semana pasada que la palabra consolador es la palabra paracletos, que significa al lado de, o si lo podríamos, para que lo entendamos mejor, sería la ilustración como una, ¿vieron las rueditas chiquitas que van al lado de la bicicleta? ¿Para qué están esas rueditas? Para que no nos caigamos. Digamos, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado defensor, Él es nuestro consejero o animador. La palabra paracletos se puede utilizar de estas maneras, el ayudador. Ahora, Jesucristo no promete una fuerza o una energía que nos va a ayudar. Jesucristo promete a alguien igual a Él para que esté con nosotros. ¿Me entiende la idea? Jesucristo hace una promesa de alguien igual a Él en divinidad para que nos acompañe. La idea es alguien que nos acompañe, que nos sostenga, que abogue por nosotros, que nos anime y que nos aconseje. Bien. Primer punto es el consolador. Jesucristo promete un consolador, un paracletos. Ahora bien, dice en la segunda parte que a quien el Padre enviará en mi nombre, y acá también podemos ver cómo trabaja en armonía la Trinidad. Es el Padre el que designa, el que manda al Hijo, y es el Hijo el que envía al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo, para terminar o culminar la obra que ¿quién comenzó? El Hijo. El Espíritu Santo no es un agente, no es una energía, no es una fuerza como diferentes tipos de religiones lo tratan de pensar, es una persona de parte de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, es el Espíritu Santo. Para que quede bien en claro, por la interpretación de un texto que vamos a leer más adelante, han surgido falsas doctrinas y religiones o sectas basándose en hacer que el Espíritu Santo merme
para exaltar solamente a Dios. Y bueno, ciertamente cada uno cumple una función dentro del plan de salvación y la obra del Espíritu Santo es algo en la que a nosotros nos beneficia, en lo cual ya vamos a hablar un poco más adelante. Versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará, tomará y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esta es una promesa para los apóstoles. Recordemos que el Evangelio de Juan se escribió aproximadamente 70 a 90 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora la gran pregunta es, y yo quiero que acá sean honestos, si pasasen 10 años, 20 años, 30 años, ¿ustedes podrían escribir un libro de las memorias de 20 o 30 años atrás sin error alguno? Sean honestos. ¿Alguien podría escribir un libro, narrar un libro en la cual se cuenten historias de uno mismo hace 30 años atrás, tal cual sucedieron y sin ningún error? ¿Se puede? No se puede. Bueno, de acá está la promesa que Jesucristo le hizo a sus discípulos. Jesucristo no le estaba prometiendo una revelación nueva. Jesucristo les estaba prometiendo algo mucho mejor, les estaba prometiendo memoria. Recordemos cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya habían pasado muchos años desde que Jesucristo había partido hacia el Padre. ¿Y cómo es posible que una persona pueda escribir tal cual, hablando de los evangelios, escribir tal cual las cosas como habían sucedido? Evidentemente es la obra del Espíritu Santo, el cual Jesucristo le prometió a sus discípulos. Pero no tan solamente el Espíritu Santo ayudó o fue el autor intelectual de los 4 evangelios, sino que también a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver cómo distintos discípulos de Jesús, distintos creyentes, recordaban las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo lo que hace es traer a la memoria los dichos de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, sí, también trae a memoria las palabras o los dichos de Jesús. Y la gran pregunta, Él dice en la última parte, Él enseñará todas las cosas. Y esto es un ministerio didáctico con el Espíritu Santo. No es una revelación nueva, no es que el Espíritu Santo hoy a nosotros nos va a mostrar algo nuevo, no es que el Espíritu Santo hoy se nos va a revelar de una manera extraordinaria, no es que el Espíritu Santo nos va a dar una iluminación mayor que a los de los discípulos. Simplemente el Espíritu Santo nos va a dar memoria para que podamos traer a nuestro corazón las promesas de Dios, las palabras de Jesús y todo lo que está, ¿en dónde? En su Biblia. Y este libro que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es suficiente y completa para nuestras vidas. Es el complemento de nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente cuando vemos las situaciones adversas, las situaciones difíciles que nosotros tenemos o vamos a afrontar, podemos traer a nuestra memoria las promesas de Jesús. Y como cantábamos en la apertura, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque cielos y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. La palabra de Dios es el mayor regalo, es el tesoro invaluable, no es algo que está, no es algo que está momificado, no es algo que está en un museo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo hace que nosotros podamos, de lo que hemos leído, traerlo a nuestra memoria de recordar. Ahora, no podemos recordar aquello que no hemos leído. No podemos aferrarnos a las promesas en las que no hemos creído. Esto aplica para los creyentes, esta verdad aplica solamente para aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador. Versículo 27, vamos a ir avanzando un poco más rápido. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Como dije en un principio, vivimos en un mundo donde la paz es volátil.
donde nuestro estado de ánimo determina mi estado de paz. Tenemos un mundo que ofrece, entre comillas, una paz ficticia, que más que paz son distracciones. ¿Y cuáles son esas distracciones? Bueno, un pasatiempo que me hace sentir bien, ciertos, hoy por hoy hay medicamentos que hacen que podamos estar bien también. Hay paz cambiante. Y a veces cosas que nos dan paz nos pueden traer tristeza. Porque algo que tiene este mundo es que este mundo es cambiante. Lo que un día te da mucha paz y felicidad, al otro día te puede traer mucha tristeza y mucha angustia. Y hay algo particular, es que la iglesia primitiva tenía un saludo muy particular, como saluda nuestro hermano Benito. Nuestro hermano Benito nos saluda. ¿Cómo nos saluda nuestro hermano Benito? Shalom. Y la iglesia primitiva se saludaba de esta manera: paz. O sea, es un saludo de paz. Y a uno dice, bueno, la iglesia primitiva, que era perseguida, que eran asesinados por identificarse con Cristo, se saludaban de esta manera: paz. Y bueno, ¿no? Que podamos, a pesar de las situaciones adversas, las situaciones de dolor, de dificultades, podamos sentir esa paz. ¿Qué paz? Bueno, la Biblia nos habla de dos tipos de paz. Romanos 5:1, justificados por medio de la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Y la paz de Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz como la que te da el mundo, que un día te mantiene relajado, ya el otro día te vuelve a tener en inquietud. Es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz que no depende de la economía, es una paz que no depende del gobierno de turno, es una paz que solamente la da Cristo, porque has hecho las paces con Dios. Aquel Dios que estaba airado por tu pecado, aquel Dios aquel Dios que no pasa por alto el pecado, aquel Dios que es justo, aquel Dios que no mira hacia otro lado cuando hay una injusticia. Bueno, con ese Dios es que hemos hecho la paz por medio de la obra de Jesucristo. Gálatas 5:22 nos habla de que esta paz también es fruto del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahora, qué lindo es que podamos decir hoy, a pesar de que podamos estar en algún momento que no nos sintamos 100% cómodos o en algún momento difícil, que podamos decir: en mi corazón hay paz. Que en mi corazón hay paz, porque por medio de la obra de Jesucristo he arreglado las cuentas con Dios. No importa la situación que te rodee, no importa el gobierno de turno, no importa la economía, los verdaderos creyentes tienen paz, a pesar de que no sea su mejor momento, a pesar de que no la puedan estar pasando bien. Y ya vamos a profundizar en el contexto en que Jesús decía estas palabras, que podamos tener la paz de Jesucristo, que no nos aferremos a la paz que este mundo te da, porque como dije recién, hoy la tenés y mañana la perdés. Versículo 28. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amares, oirá y os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y acá hay una acción que Jesús está llevando a cabo, mencionando que va a llevar a cabo. La palabra que me voy se está haciendo referencia a lo que le iba a pasar en pocas horas, a la cruz. Y la palabra vengo podría bien relacionarse a cuando Él vuelve con nosotros al tercer día, resucita entre los muertos
Y también bien podría aplicarse al capítulo 4 de Hechos, Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos los creyentes. Pero acá lo particular es que Jesucristo dice que si los discípulos verdaderamente le amasen, se regocijarían por lo que Él va al Padre. Y bueno, recordemos qué lugar ocupaba Cristo antes de la fundación de los tiempos, antes de que las cosas fuesen, antes de que los cielos y la tierra fuesen creados. Recordemos qué lugar ocupaba Cristo. Filipenses, capítulo 2, si no me equivoco. Sí, haya pues en vosotros sentir el cual, en siendo forma de Dios, Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació, renunció a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. El lugar que Cristo ocupaba antes de venir a encarnar, antes de vestir su gloria en un velo de humanidad, Jesucristo ocupaba un lugar de gloria al lado del Padre. Jesucristo ocupaba un lugar de gloria y de honra al lado del Padre. Bueno, de ese lugar que Jesucristo salió y ahora les está diciendo a sus discípulos que va a ir, si ellos verdaderamente lo amaran, se regocijarían porque Él vuelve al Padre, va a recuperar esa gloria. Filipenses más adelante lo dice, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre por sobre todo nombre. Jesucristo recupera esa gloria en la cual Él se había despojado voluntariamente. Ahora, si los discípulos hubiesen entendido eso, ellos estarían contentos, dice Jesús. Ahora, ¿por qué los discípulos no podían entender? Al contrario, en varias oportunidades se oponían a que Jesucristo padeciese esa cruz. Bueno, primero está la soberana voluntad de Dios de que las cosas se llevaran a cabo. Y segundo está el príncipe de este mundo, como dice el versículo 29. Versículo 30. En la última parte dice, con vos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Obviamente Satanás quería evitar a toda costa que Jesucristo padeciese esa cruz, que Jesucristo afrontase esa cruz. Lo vemos cuando Pedro trata de convencer a Jesucristo de que tal mal no le acontezca. Bueno, debemos entender que los discípulos amaban a Jesús, habían pasado mucho tiempo con Él, habían estado con Él, habían visto sus milagros, sus grandezas, todas las cosas que Él había hecho. Y evidentemente cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, siente afecto, cariño hacia la persona. Momentos antes, los discípulos estaban teniendo una discusión. Esa discusión era para saber quién de ellos iba a ser el mayor allá en los cielos. Jesucristo luego da una clase de humildad a sus discípulos y les dice que para que sean exaltados, primero deben ser humillados. Bueno, en cierta forma, lo que Jesucristo está tratando de mostrar en este mensaje, y esto es aplicable para todos nosotros, los discípulos se habían encerrado en su pequeño, gran mundo. En lo que a ellos les estaba quitando esta paz, era que Jesucristo se iba a ir, ya no iba a estar con ellos. Ellos no tenían paz de espíritu porque estaban preocupados porque se iban a quedar solos. Y Jesucristo dice unos versículos antes, yo no os voy a dejar huérfanos. Pero ellos no podían entender todavía las palabras de Jesús. Primero porque no tenían el Espíritu Santo para que les ayudase a interpretar las palabras de Jesús. Y a veces nosotros somos así. Nos encerramos en nuestro pequeño gran mundo y nos olvidamos de que hay un Dios que está controlando cada hilo de nuestras vidas. A veces son los problemas hacen que yo me cierre, que no escuche la voz de Dios, que deje de leer la Biblia, que empiece a confiar más en mí mismo, en mis habilidades, en mis capacidades para resolver esta situación y me olvido de que hay un Dios sentado en su trono, orquestando y manejando toda mi vida.
Y muchas veces somos como los discípulos. No podemos ver la obra de Jesucristo en su totalidad porque nos encerramos. Ahora se entiende mejor por qué Jesucristo le promete paz. Y no solamente le promete paz que viene de Él porque Él se va, sino que también para los que iba a venir más adelante. Versículo 16, ¿no me equivoco? Versículo 16. Versículo 16, capítulo 16, 22, perdón. Dice, también vosotras ahora estáis tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Evidentemente la partida de Jesús era un acontecimiento de mucha tristeza para los discípulos, pero Jesucristo está consolando. Y ahora yo quiero que miremos a Cristo como verdaderamente lo que está haciendo. Él sabe, y el Evangelio de Lucas dice que estas eran las horas más oscuras, unas horas de tinieblas para Jesús. Él sabe lo que le está por acontecer. Él sabe que Satanás ya ha ingresado el corazón de Judas y Judas lo está por entregar. Él sabe que dentro de un rato sus discípulos van a flaquear y no van a estar acompañándolo a él en oración. Él sabe que van a venir a arrestarle. Él sabe todas las cosas. Él sabe su hora. ¿Qué está haciendo Jesús sus últimas horas? Está consolando a sus discípulos. Está consolando a sus discípulos. Es maravilloso el amor de Cristo. Es maravilloso el amor de Cristo. No alcanzan palabras para describir lo maravilloso del amor de Cristo. Jesucristo, aun cuando estamos en situaciones difíciles, de mucho dolor, de mucha tristeza, dice, no se turbe vuestro corazón. Más adelante dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aun si le sumamos que los cristianos, aun de los problemas que este mundo tiene, por causa de nuestra identificación con Cristo, como nos va a hablar nuestro hermano la semana que viene, por causa de nuestra identificación con Cristo, aún vamos a tener más problemas. Jesucristo dice, os echarán de la sinagoga. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué podemos esperar nosotros? Aún Jesucristo sabía lo que los discípulos les tocaba pasar, pero Él les promete paz. Y como dije recién, no es una paz que dependa de la circunstancia, no es una paz que dependa de este mundo, es una paz que únicamente depende de Jesús y su obra redentora en nuestra vida. Versículo 29. Y ahora os he dicho estas cosas para que cuando sucedan, creáis. Acá se me venía a la mente Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Jesucristo está anunciando las cosas que van a suceder de antemano. Porque no nos olvidemos que Él es Dios. Aquel Dios que se menciona en Juan 1:1, aquel verbo que se menciona en Juan 1:1, en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Jesucristo puso un manto de humanidad sobre su gloria para venir a este mundo y morir por nosotros. Y es ese mensaje, querido amigo, querido hermano, es ese mensaje de salvación el que hoy nos permite a nosotros
tener paz. Paz con Dios, porque Jesucristo, como decía recién nuestro hermano Daniel, nos ha prometido cosas y las ha cumplido. Ha prometido cosas y las ha cumplido. Desde el Génesis nos viene prometiendo un Salvador, un Mesías, un Redentor para la humanidad que ha sido corrompida por el pecado, y Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Ahora la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Vamos a creer en la palabra de Dios? ¿Vamos a creer en sus promesas y vamos a aferrarnos a ellas? ¿O vamos a ser indistintos? Que nuestra situación me haga desviar la mirada de las promesas de Dios y apartarme sus promesas de mí para yo refugiarme en mi coraza por las distintas situaciones que puedan estar golpeando mi vida. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tengas paz con Él. Dios quiere que te reconcilies con Él. Por eso es que Juan 3:16 dice que envió a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje de salvación que compartimos, y ese es el mensaje en el que hemos creído, y ese es el mensaje que le ha traído paz a tu vida. Versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y acá uno podría decir que Satanás es el que llevó a Jesús obligado a padecer la cruz. Todo lo contrario, Jesucristo fue voluntariamente como sacrificio para nosotros. En la antigüedad se sacrificaba un animal sin defecto para propiciación de los pecados. Bueno, pero ese animal en cierta manera era llevado, no iba voluntariamente el animal hacia que lo sacrificasen por una familia, por una persona. El sacrificio de Jesucristo es perfecto porque Él voluntariamente decide llevar a cabo la obra redentora que el Padre diseñó antes de la fundación del mundo. Voluntariamente Jesucristo padeció esa cruz. Voluntariamente Jesucristo compartió sus últimos momentos con sus discípulos. Voluntariamente Jesucristo estuvo dispuesto a llevar a cabo la voluntad del Padre, aunque eso le implicara un terrible momento de angustia, un terrible momento de dolor. Podremos buscar en... Acá me salió borroso. Bien, vamos a continuar. Vamos a volver al versículo 30. No hablaré de vosotros el príncipe, y él nada tiene en mí. Versículo 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha mandado, así hago. Voluntariamente, como dije recién, Jesucristo se entregó, voluntariamente llevó a cabo la obra del Padre. Yo quiero detenerme unos minutos. A veces parece como medio rara esta parte. El final dice, levantaos, vámonos de aquí. Jesucristo estaba dispuesto a llevar al cabo, al pie de la letra, lo que el Padre había estipulado que hiciese. No hubo impedimentos, a pesar de que los discípulos entorpeciesen la cruz, a pesar de que Satanás tratase de que Jesús no fuese a esa cruz, no hubo impedimentos. Jesús llevó a cabo la obra del Padre en su totalidad. Y uno a veces se pregunta, cuando uno tiene una determinación tan grande en hacer algo, a veces nosotros somos determinados para hacer algo. Este año me he determinado a hacer tal cosa y cumplirlo. ¿Qué es lo que nos mueve a veces nosotros a hacer eso? Bueno,
a veces es un bienestar propio, es decir, este año he determinado hacer ejercicio porque estaba mal de salud. Y nos determinamos a hacer tales cosas y al fin termina siendo un beneficio propio para nosotros. Bueno, Jesucristo estaba tan determinado a llevar a cabo esa obra en la cruz, pero los beneficiarios somos nosotros. Los beneficiarios de esa determinación que Jesucristo tenía a llevar a cabo en obediencia a la voluntad del Padre, somos nosotros. Y Jesucristo nos dice que nos conviene que Él se vaya, porque si no, el Espíritu no podrá venir a morar en estar con nosotros. Y ahora, esto es lo maravilloso, de que el Espíritu Santo mora dentro del creyente y es aquel el que ayuda, es como dije, es aquel el que está a tu lado, es aquel el que te recuerda las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando pasen los momentos difíciles, las pruebas, las circunstancias, adversidades, dolor, problemas familiares, enfermedad, lo que sea que a vos te mueva de tu eje de paz, el Espíritu Santo esté al lado tuyo, recordándote las promesas de Jesús, recordándote los dichos de sus palabras, trayendo a memoria las enseñanzas de Jesús. Y como dije recién, esto es un beneficio que solo tienen aquellos que son sus hijos. Y la evidencia de quienes aman a Jesús son aquellos los que evidencian el amor de Cristo, efectuada su obra, efectuada el Espíritu Santo por su obra redentora. Y yo quisiera hacer unas breves preguntas que me hice a mí mismo durante la semana. ¿En qué área específica estoy necesitando de la ayuda del Espíritu Santo? ¿En qué área? ¿Qué verdad de Jesús necesito que el Espíritu Santo me recuerde hoy? Porque hoy puedo estar pasando un momento difícil y yo no encuentro solución. Pero Jesús ha hecho promesas para sus discípulos, para sus seguidores, para los suyos. Y yo necesito que el Espíritu Santo me las recuerde. ¿Qué situación difícil hoy me impide que yo no pueda compartir este mensaje también? Porque volvamos al contexto de recién. Jesús estaba en las horas más oscuras de su vida. Aún así, Él estaba dispuesto a enseñarnos a nosotros y a sus discípulos las grandes verdades más indispensables. Que no nos va a dejar huérfanos, que envió a un consolador para que nosotros no estemos solos, que también nos da su paz, que Él no la da como el mundo la da, sino que es una paz perfecta porque hemos arreglado las cuentas con Dios. Y para hacer efectiva este mensaje, debemos creer en la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios, en lo que Jesucristo nos ha prometido, en lo que nos ha hablado, en lo que nos ha enseñado, y confiar en que un día Él va a volver a buscarnos, a buscar a su iglesia. Son esas promesas que a veces vivimos indiferentes a ellas y vivimos una vida indistinta a esta realidad de que un día Él va a volver a buscarnos y que un día le vamos a ver cara a cara. Que de manera como Él le hablaba a sus discípulos cara a cara y ahora el Espíritu Santo iba a ser el que les iba a enseñar lo que Él había comenzado, lo que iba a terminar lo que Él había comenzado, un día nosotros también vamos a poder ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es una realidad que solamente aquellos que son sus hijos pueden disfrutar. Si hoy en esta tarde aún no has hecho las paces con Dios, sigue abierta la oportunidad para que por la obra de Cristo, todas estas promesas que hemos leído en esta tarde, paz, gozo, puedan ser tuyas. Me gusta pensar que un pastor un comentario acerca de esto dice: lo maravilloso de que el Espíritu Santo esté morando en la vida de los creyentes es que, supongamos que si Jesús
estuviese acá con nosotros, ¿cuántas serían las personas que lo quisieran ver, no? Yo creo que, aunque sea pasar 5 segundos con Él, poder hablar con Él, o mejor aún, vamos a reformular esta pregunta. Si Jesucristo hoy estuviera acá y nosotros quisiéramos hablar con Él, de a uno, a algunos, bueno, les va a tocar el número 1 y a otros les va a tocar el número, si estuviese toda la iglesia, el número 80, y si estuviese todo el mundo, bueno, te va a tocar el número 1.536.000 y va a ser larga tu espera, ¿no? Bueno, por eso Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Espíritu Santo va a morar dentro tuyo. O sea que no tenés que esperar el número 1.344.000 para poder hablar con Jesús, preguntarle a Jesús o ser consolado por Él. Porque el Espíritu Santo mora dentro del creyente. El Espíritu Santo mora dentro del creyente. Y es ese mismo Espíritu Santo el que Jesucristo nos prometió, el que nos trae a nuestro corazón y a nuestra mente los dichos de la palabra de Dios. Ojalá que esta pueda ser una realidad para todos. Ese sello, esa garantía de que cuando cerremos los ojos acá, por causa de la obra de Cristo que nos trajo paz para con Dios, podamos abrir los ojos allá en los cielos, en una eternidad, disfrutando la obra consumada del Espíritu Santo y la obra de Cristo redentora en esa cruz por cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.